Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy vuestro anfitrión y es un placer enorme teneros aquí hoy. Espero que estéis todos de maravilla, con mucha energía y listos para sumergirnos en un tema apasionante, uno de esos que encienden las redes y llenan de emoción a los seguidores, Kerem Bürsin preocupado por Hande Erçel. ¿Listos para desentrañar la verdad detrás de este rumor? Yo sí, con todas las ganas. Antes de que nos adentremos en este fascinante análisis, quiero dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Gracias por uniros a esta comunidad. Y para todos los que ya estáis aquí, sabéis que suscribirse es completamente gratis, y es la mejor forma de no perderos nada de lo que ocurre en el universo de vuestras series y actores turcos favoritos. Activad la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo vídeo. Y por supuesto, si os interesa el tema de hoy, dadle un buen like a este vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo. Hoy vamos a adentrarnos en el corazón de un asunto que ha estado circulando con fuerza en el mundo virtual y en los medios de comunicación. La química innegable, la relación que se forjó en el set de Love is in the Air, la historia de amor que cautivó a millones. Hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que juntos o por separado, generan una expectación increíble. Como ya sabéis, su historia de amor, que comenzó en la pantalla y floreció en la vida real, terminó. Pero su conexión, su impacto en el público y el interés que despiertan no han disminuido. Y es precisamente en este contexto donde surge la pregunta, ¿está Kerem Bürsin preocupado por Hande Erçel? ¿Qué hay detrás de este rumor? ¿Es solo especulación o hay algo más? En este vídeo vamos a sumergirnos en los detalles, analizar las fuentes, desentrañar los rumores y sobre todo, intentar comprender la situación actual. ¿Qué indicios nos llevan a pensar que Kerem podría estar preocupado? ¿Cómo se manifiesta esa preocupación? Y lo más importante, ¿qué podemos deducir de todo esto? La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como dije, es una de las más comentadas y queridas por los fans de las series turcas. Su historia es una de esas que cautiva, dos actores que se enamoran trabajando juntos. La chispa entre ellos fue evidente y su romance, que parecía sacado de una novela, fue seguido con entusiasmo por sus seguidores. Las fotos juntos, los eventos a los que asistían, las declaraciones de amor, todo alimentaba la ilusión de los fans. Sin embargo, como suele suceder en la vida, el amor a veces toma otros rumbos. La noticia de su separación entristeció a muchos, pero también demostró la madurez de ambos. Desde entonces, cada movimiento, cada publicación, cada gesto de Kerem y Hande ha sido analizado con lupa, buscando señales, indicios, pistas sobre su relación actual. Y es precisamente en este contexto donde surge el rumor de la preocupación de Kerem. ¿De dónde proviene este rumor? ¿Qué lo alimenta? ¿Qué fuentes lo sustentan? Vamos a desglosar los elementos que han contribuido a la difusión de esta información. **1. El poder de las redes sociales **. Las redes sociales, como sabéis, son un termómetro de la opinión pública y un hervidero de información. En Instagram, Twitter, TikTok y otras plataformas, los fans son los primeros en enterarse de las novedades, en analizar cada detalle y en generar debate. En el caso de Kerem y Hande, las redes sociales han sido clave en la difusión del rumor de la preocupación de Kerem. Los seguidores, al ver las publicaciones de Hande, han especulado sobre su estado de ánimo. Algunas fotos con poses más reflexivas, con mensajes que sugieren introspección, han sido interpretadas como un reflejo de momentos difíciles en su vida. Los fans a menudo proyectan sus propios sentimientos e interpretaciones en las publicaciones de los famosos, y esto ha alimentado la idea de que Hande podría estar pasando por un momento complicado. Por otro lado, las reacciones de Kerem en redes sociales también han sido objeto de análisis. Un me gusta en una publicación, un comentario, un emoji, cualquier gesto ha sido interpretado como un indicio de su preocupación. Los fans han rastreado sus interacciones, buscando señales de apoyo, de empatía, de interés por el bienestar de Hande. Es importante, sin embargo, ser conscientes de que las redes sociales pueden ser engañosas. Las interpretaciones son subjetivas y a veces, lo que vemos no es lo que parece. Un me gusta o un comentario no siempre reflejan la verdadera intención de la persona. Las especulaciones basadas en las redes sociales deben ser tomadas con cautela. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la fantasía, pero la realidad, a menudo, es más compleja. *2.
La influencia de los medios de comunicación ***. Los medios de comunicación, por supuesto, también han jugado un papel importante en la difusión de este rumor. Portales de noticias, revistas del corazón y páginas web especializadas en farándula han publicado artículos sobre la supuesta preocupación de Kerem por Hande. Algunos de estos artículos se basan en fuentes cercanas a los actores, supuestas personas de confianza que filtran información. Otros, en cambio, se basan en especulaciones, en la interpretación de gestos y publicaciones. Es importante ser críticos con lo que leemos. Muchos medios tienden a exagerar, a crear sensacionalismo para atraer clics y visitas. Es crucial contrastar la información, buscar fuentes confiables y analizar las noticias con cautela. No todo lo que se publica es verdad. La objetividad y la verificación de los hechos son fundamentales para no caer en la desinformación. **3. La vida personal de Hande, un factor clave ***. La vida personal de Hande Erçel, en los últimos tiempos, ha sido un foco de atención constante. Sus proyectos profesionales, algunos exitosos, otros con críticas mixtas, han generado debate. Pero sobre todo, su vida sentimental ha sido el centro de atención. Los rumores sobre su nueva relación han sido constantes, alimentando la curiosidad y la especulación. Las noticias sobre su familia, sobre situaciones personales, también han generado interés mediático. Toda esta atención, sumada a la ruptura con Kerem, podría ser un factor que explicaría la supuesta preocupación de Kerem. Conocer a Hande, también haber compartido momentos importantes, podría llevar a Kerem a preocuparse por su bienestar, por su estado de ánimo, por cómo afronta las situaciones que se le presentan. Es natural que alguien que ha compartido una relación importante se preocupe por el bienestar de la otra persona, independientemente de que la relación haya terminado. ***, ¿qué dice la verdad? Desentrañando el misterio ***. La pregunta del millón es, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es difícil, por no decir imposible, saberlo con certeza. Ni Kerem ni Hande han confirmado directamente que Kerem esté preocupado por ella. Han mantenido un perfil discreto, respetando su privacidad y la de los demás. Sin embargo, hay algunas pistas, algunas señales que nos pueden ayudar a entender la situación. Cariño y respeto persistentes Fuentes cercanas a Kerem han asegurado que siempre ha sentido un gran cariño por Hande, y que siempre se preocupará por ella. Esto es algo muy común. Cuando hay amor verdadero, el cariño y el respeto perduran, aunque la relación amorosa haya terminado. El cariño, la admiración y el respeto pueden coexistir, incluso después de una ruptura. Gestos públicos y discreción Los gestos de Kerem en público han sido analizados minuciosamente. Cuando Hande ha tenido éxito profesional, Kerem ha reaccionado de forma positiva, mostrando su apoyo y alegría. Esto podría ser un indicio de que, a pesar de la separación, sigue celebrando sus logros. Por otro lado, Kerem ha sido discreto en sus comentarios sobre la vida personal de Hande. Este respeto por su privacidad es muy significativo. El bienestar de Hande como prioridad Es importante destacar que la supuesta preocupación de Kerem podría ser simplemente una muestra de cariño y respeto, independientemente de lo que ocurra en sus vidas personales. No necesariamente implica una situación complicada, sino que simplemente Kerem se preocupa por el bienestar de Hande. Consideraciones finales, respeto y privacidad Es fundamental recordar que Kerem y Hande son dos personas adultas, con sus propias vidas, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Debemos respetar su privacidad y dejar que lleven sus vidas como consideren oportuno. No debemos presionarles ni entrometernos en sus asuntos personales. En resumen, el rumor sobre la preocupación de Kerem por Hande ha sido alimentado por las redes sociales, los medios de comunicación y la propia vida personal de Hande. Si bien es cierto que Kerem ha mostrado gestos que podrían interpretarse como preocupación, la verdad es que no podemos saber con certeza qué está pasando. Lo más probable es que Kerem sienta cariño y respeto por Hande, y que se preocupe por su bienestar, pero esto no significa que haya una situación complicada. Es importante ser críticos con la información que consumimos, y respetar la privacidad de las personas. No dejemos que la especulación y el sensacionalismo nos impidan ver la realidad. Conclusiones y reflexiones
Hemos llegado al final de este análisis. Hemos explorado los rumores, las fuentes y hemos tratado de entender qué hay de cierto y qué no en la supuesta preocupación de Kerem Bürsin por Ander Zel. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y útil. Que hayamos podido juntos desentrañar un poco el misterio, comprender mejor la situación y, sobre todo, respetar la privacidad de estas dos grandes estrellas. Quiero agradeceros a todos por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro apoyo incondicional. Vuestros comentarios son muy importantes para mí. ¿Qué opináis vosotros sobre este tema? ¿Creéis que Kerem está preocupado por Ande? ¿Cómo veis su relación actual? Dejad vuestras opiniones en la sección de comentarios, me encanta leer vuestras ideas y debatirlas juntos. Y por supuesto, no olvidéis darle un like a este vídeo si os ha gustado. Vuestro apoyo es fundamental. Y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de los próximos vídeos. Compartid este vídeo con vuestros amigos, especialmente con aquellos que también sean fans de Kerem y Ande. Ayudadme a crecer. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis, noticias y curiosidades sobre vuestras series y actores turcos favoritos. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Chao, chao.